Nuestra sociedad, tal y como la conocemos, es resultado de miles de acontecimientos que han moldeado su estructura. En los últimos siglos, numerosas guerras, revoluciones y movimientos sociales han contribuido a decenas de avances científicos, políticos y económicos. Es la interconexión entre naciones y culturas lo que nos ha facilitado llegar a donde estamos ahora. Pero, el punto de partida de este desborde de globalización tuvo lugar hace 532 años, cuando los europeos tomaron la decisión de emprender viajes hacia el oeste atlántico con el fin de encontrar nuevas rutas comerciales. Los créditos de estos viajes se los lleva un hombre que, a pesar de ser tan recordado por la historia y el mundo, no se sabe casi nada de él, ni de su origen, ni de su verdadera nacionalidad. Ese hombre fue Cristóbal Colón. Hola, mi nombre es Milka Canario y hoy veremos las 5 teorías sobre la misteriosa vida del hombre que redirigió el rumbo de la historia occidental. Lo que se sabe de Cristóbal Colón con certeza son los hechos cronológicos de sus viajes, sus interacciones con los reyes católicos en las capitulaciones de Santa Fe y los conflictos posteriores que se dieron en los territorios americanos, ya que se sabe que Colón fue bastante cruel con los habitantes originales de nuestras tierras y ha quedado confirmado que no fue un hombre de corazón precisamente cálido. En los libros de texto y sitios web oficiales donde se redacta su biografía, se suelen afirmar datos que no son realmente certeros, pero que muchas veces se toman como verídicos para poder llenar vacíos históricos. Por ejemplo, en la Biblioteca Miguel de Cervantes se ha redactado que probablemente nació en Génova, Italia, alrededor de 1450, en el seno de una familia modesta, y que fue el mayor de los 5 hijos de Domenico Colombo y Susana Fontana Rosa. En las redacciones también se plantea que en la primera etapa de su juventud comenzó a trabajar junto a comerciantes genoveses, donde viajaba a colonias del mar Egeo, y que también participó en varias campañas navales. Estos trabajos evidentemente lo introdujeron en el mundo de la naviera. Pero lo único que se puede afirmar con certeza indiscutible es que vivió varios años en Portugal, porque a partir de esta época es que se encuentran registros oficiales de su vida. Allá está comprobado que llegó como superviviente de un naufragio naval, causado por un conflicto entre corsarios y mercantes. Esta época en este país fue clave para el desarrollo de sus ideas y visiones, porque trabajó también en el comercio marítimo e hizo viajes a Irlanda, a las costas del norte de África, a las islas ocupadas por Portugal y probablemente a las Islas Canarias. Estos viajes le permitieron tener contacto con teorías y leyendas difundidas por marineros, donde se comentaba la posibilidad de llegar a Asia cruzando el mar. Se casó con una portuguesa de clase alta, cuyo padre, en su tiempo, había tenido participación en la toma de ciertas islas por parte de Portugal. Colón tenía acceso a los escritos y documentos de su suegro, lo que le permitió recolectar más información valiosa sobre dichas leyendas y noticias de otros navegantes. Luego de haber construido sus ideas a partir de esas vivencias, ideó el proyecto sobre el viaje a las Indias, que consistía en llegar a China atravesando el Océano Atlántico, cosa que ya sabemos que tuvo un desenlace muy diferente. Presentó su proyecto varias veces a la Corona de Portugal y fue rechazado en cada una de ellas, porque al parecer él exigía beneficios y títulos que la corte consideraba exagerados. Además, se cree que los portugueses ya tenían en su poder estudios que calculaban el tamaño real de la Tierra, y la idea de Colón les pareció desacertada. Como nos dice la historia, la propuesta fue aceptada por los reyes católicos, pero no de forma inmediata, porque al igual que en Portugal, él tuvo que reunirse con los monarcas varias veces para poder ser tomado en cuenta.
Fue entonces cuando se redactaron las capitulaciones de Santa Fe, donde se le otorgaron los beneficios que él exigía, como título de almirante, virrey y gobernador de las tierras que se descubrieran. A partir de esos viajes, la historia cambió por completo y el nombre de Cristóbal Colón se consolidó en la memoria de todos. Sin embargo, los historiadores y científicos aún no han podido resolver los misterios de su vida, porque los datos que se tienen sobre él son difíciles de confirmar. Además, lo que supuestamente se sabe de su vida fue divulgado por su hijo en diferentes cartas y relatos, donde evidentemente la narrativa estaba completamente sesgada para enaltecerlo y ocultar cualquier dato que pudiese dañar su reputación. Alrededor de él han surgido numerosas teorías, algunas con cierto sentido y otras completamente fantasiosas, pero dentro de todas hay 5 que se destacan por ser las más realistas y congruentes. El equipo de investigadores de la Universidad de Granada, a cargo del Dr. José Antonio Lorente, asumió la tarea de analizar estas hipótesis para dar con la verdad. A pesar de que en los documentos oficiales se afirma que Colón nació en Génova, según los investigadores, esta es la teoría que tiene menos concordancia y que está sustentada en documentos de procedencia dudosa. En primer lugar, las cartas de Colón que se han podido conservar están casi todas escritas en castellano y no hay registro de ninguna carta escrita en italiano o pruebas de que él hablara este idioma. Además, aquí se afirma que él venía de una familia bastante humilde, siendo que una persona con estos orígenes jamás habría podido lograr tener audiencias con los reyes de Portugal y España. El equipo del Dr. Lorente, para poder verificar la veracidad de esta hipótesis, viajó a Italia para tomar pruebas genéticas a las personas de apellido Colombo en las ciudades de Génova y Milán. Los resultados fueron desfavorecedores porque observaron que las personas con este apellido provenían de ramas genéticas completamente diferentes. Pero esto tiene una explicación histórica. En aquella época, los niños y niñas que eran abandonados por sus familias y que eran dejados en las puertas de iglesias y conventos, se les asignaba con muchísima frecuencia el apellido Colombo. Esto no solo hace más difícil saber si Colón era genovés, sino que también refuerza la idea de que quizá él haya adoptado ese apellido para ocultar su origen. Esta posibilidad da paso a la siguiente hipótesis. Aquí se argumenta que Colón provenía de una familia castellana noble muy poderosa en aquella época, los Mendoza. Los defensores de esta narrativa aseguran que su madre fue Aldonza de Mendoza. Esta señora tuvo 2 hijos. El primero, Alfonso el Doncel, quien fallece a los 5 años asesinado por enemigos de la familia, y el segundo, Rodrigo de Mendoza, quien vendría siendo Cristóbal Colón. Aldonza habría fallecido en el parto de este segundo niño, y según la hipótesis, la familia de ésta decidió enviarlo en secreto a Génova para protegerlo de un final parecido al de su hermano. Aquí es donde se dice que él pudo haber adoptado el apellido para ocultarse, y por esta razón él habría podido tener acceso a audiencias con las cortes, ya que según los investigadores, él se pudo haber presentado ante los monarcas como Rodrigo de Mendoza, y utilizaría este apellido para ganar relevancia entre ellos. Sin embargo, los investigadores viajaron hasta Cogolludo, donde estaba la tumba de Aldonza, y al extraer material genético de sus huesos, pudieron comprobar que no había compatibilidad con Cristóbal Colón. Al descartarse esta hipótesis, el equipo tuvo que dar el siguiente paso. En este caso, tuvieron que emprender un viaje a Portugal. Este argumento en realidad tiene 2 vertientes. En la primera se plantea que efectivamente hay pruebas contundentes sobre su residencia en Portugal, ya que se casó allá, comandaba naves portuguesas y tenía cierta proximidad con el rey Juan II.
Sin embargo, no se han encontrado documentos donde se mencione el nombre de Cristóbal Colón y cabe la posibilidad de que o no existen o han desaparecido. Por esta razón se comenzó a sospechar que quizás él se movía usando otra identidad. Los partidarios de esta hipótesis defienden que en realidad él fue un noble corsario luso y que su nombre fue Pedro Ataide. Así que el equipo de la Universidad de Granada se dirigió a la tumba de quien sería su primo, Antonio Ataide, y extrajeron muestras de sus huesos, pero desafortunadamente no se encontró compatibilidad, por lo que tuvieron que descartar esta rama. Por otro lado, la segunda vertiente aseguraba que Colón no solo era portugués, sino que además estaba emparentado con la realeza. Se argumenta que él fue hijo de la princesa portuguesa Leonor de Avís, quien en su juventud tuvo una relación con el futuro beato Amadeo de Portugal. Como resultado, habría nacido Cristóbal Colón, y por la condición extramarital de sus amoríos, el resultado fue un niño bastardo. Para comprobar esta teoría, el equipo tomó muestras genéticas de esta supuesta madre. Analizaron un mechón de pelo que, afortunadamente, se encontraba guardado en una caja desde hace más de 500 años, pero, al igual que en las otras investigaciones, no hubo compatibilidad, y esta vertiente también quedó descartada. Esta hipótesis también está dividida en dos vertientes. La primera afirma que Colón en realidad fue Pedro Álvares de Sotomayor, un noble que tenía mucha influencia en Pontevedra y en el norte de Portugal, y que curiosamente desapareció el mismo día que tuvo lugar la reunión entre el navegante y los reyes católicos. Los que defienden esta idea argumentan que Colón, cuando volvió de su primer viaje, él arribó en Galicia para dar a conocer estos detalles a los Sotomayor. El equipo entonces viajó a esta zona para exhumar el cuerpo del primo de Álvares de Sotomayor, quien se llamaba Juan Mariño, y efectivamente esta idea quedó descartada. Pero la segunda vertiente es la que más datos y coincidencias posee para sostenerse, y curiosamente es la que más defensores tiene. El presidente de la Asociación Cristóbal Colón Gallego defiende esta teoría argumentando lo siguiente. En el siglo XV, el apellido Colón, escrito exactamente como lo conocemos hoy en día y de la forma redactada en las capitulaciones, solamente está registrada en una localidad de Pontevedra llamada Poio, en Galicia. Además, las personas de esta localidad realizaban oficios que estaban relacionados directamente con el mar. En Porto Santo, donde él había nacido y donde está ubicada la supuesta casa donde fue criado, hay un crucero que tiene una inscripción que dice Juan de Colón 1490. También se dice que en esta región vivió una mujer que se llamaba Susana Fonte Rosa, un nombre muy parecido al de Susana Fontanorosa, el que aparece en las biografías oficiales. Esta mujer habría sido judía, lo que alimenta las creencias de que Colón fue en realidad un converso y que por su origen judío trató de borrar su pasado para poder relacionarse con la clase noble de Portugal y España. Otro dato que puede dar más fuerza a esta idea es que Colón bautizó las primeras islas americanas con las que tuvo contacto con nombres iguales a los de los pueblos de Rías Bajas, donde supuestamente se habría criado. El equipo se trasladó al cementerio cristiano de Poio para tratar de encontrar material genético. Lamentablemente, todas las muestras se encontraban en un estado crítico y a los investigadores se les hizo casi imposible analizarlas. Hasta ahora, esta es la hipótesis con más congruencia, pero al no poder comprobarla, la narrativa sigue siendo la misma, un misterio. Aquí se defiende que Colón nació en Mallorca en el año 1460 y que fue hijo del príncipe de Viana y de una mallorquina llamada Margarita Colón. El príncipe de Viana era hermano de Fernando el Católico
y eso lo convertiría en sobrino de los reyes católicos. Este es el argumento. El príncipe de Viana estuvo de paso por Mallorca, llegó en agosto de 1459 y se marchó de la isla en marzo de 1460. Durante este periodo entabló amistad con Margarita y la dejó embarazada. Y como fruto de esta relación nace Cristóbal Colón, siendo un hijo bastardo. También se añade que durante los viajes, Colón registró la isla Margarita de Venezuela con la forma mallorquina de escribirse, que en este caso sería Margalida. Esta hipótesis tiene sentido porque en las capitulaciones de Santa Fe contaba con beneficios casi exagerados. Se le otorgaron los títulos de almirante, de virrey y de gobernador general, que vendrían siendo los mismos que tendría su padre. Las exhumaciones que se hicieron para escudriñar este caso fueron complicadas, porque los restos del príncipe y de otros familiares ya se encontraban en un estado de conservación pésimo y no se podía recolectar información. Luego los investigadores dieron con la tumba de Don Telo de Castilla, otro pariente de este príncipe. Pero al analizar sus restos concluyeron que esta hipótesis tampoco era válida, aunque todavía queda la duda, porque este pariente no era estrechamente cercano, y aún cabe la posibilidad de que en los restos que no se pudieron analizar haya material genético compatible. Por ende, todavía quedan dudas que, con el paso del tiempo, se hacen más difíciles de despojar. ¿Con cuál hipótesis nos quedamos? Hasta el sol de hoy, el enigma de su origen no se ha podido esclarecer, y mientras más se indaga, más confuso se torna. En lo personal, yo considero que la teoría gallega tiene mucho sentido, porque las coincidencias son bastante congruentes, y el hecho de que no se haya podido comprobar al 100% por factores que no se pueden controlar, favorece la narrativa, o por lo menos le da una coartada para que no sea descartada. ¿Y tú? ¿Con cuál teoría te quedas? Deja tu opinión en los comentarios y si tienes algún otro aporte, no dudes en compartirlo. Te lo agradecería muchísimo. Espero que les haya gustado este video y si les gustó, denle like y suscríbanse. Bye.